Hay unos versículos más que me gustaría que leyésemos en Mateo 18, Mateo capítulo 18. Son unos versículos muy conocidos y sería bueno que también fuesen aplicados. Mateo capítulo 18, versículo 19 y versículo 20. Y dice así, Mateo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es una gran promesa que el Señor nos dejó para que la disfrutásemos, para que nos apropiásemos de ellas. Alguien dijo que las promesas de Dios son como cheques que Dios nos da al portador. Pero tú tienes que apropiarte de ese cheque. Tienes que ir al banco y tomar lo que está preparado para ti. Y las promesas de Dios son cheques que tenemos que cobrar, como alguien dijo, en el banco de la fe. Que tenemos que tomarlo y así poder recibir aquello que Jesucristo promete. Es verdad que el versículo 20 se ha utilizado muchas veces como un versículo clásico para hablar de la iglesia. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Pero este versículo, aunque ilustre muy bien lo que es una iglesia, donde están dos o tres, allí está Cristo, es verdad. Pero este versículo no habla de la iglesia directamente, sino habla de la oración. Versículo 19 dice, otra vez os digo, que si dos o tres se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, les será hecho, porque donde están dos o tres, allí estoy yo. Lo que está diciendo Cristo es algo muy sencillo. Si tú te pones de acuerdo, en armonía, esa es la palabra que se utiliza aquí, con otra persona, o dos personas más, dos o tres, se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, dice que el Señor va a responder. No sé si nos hemos tomado en serio esto. No sé si le hemos tomado la palabra a Dios y hemos dicho, ¿es verdad esto que dice aquí? ¿O es solamente algo que está en la Biblia, que está muy bonito de ver? ¿Es cierto? ¿Es cierto eso de que yo puedo unirme a otros dos o tres hermanos para pedir al Señor algo en armonía con ellos? Y Cristo va a estar en medio de nosotros. Y Cristo va a dar una respuesta a esa oración. ¿Creemos eso? ¿O creemos que era algo solamente para la época de Jesús? ¿O que es algo que tiene que ver con los cultos de la iglesia? Ese es el desafío. Muchas veces pensamos que las cargas que llevamos en esta vida solamente las tenemos que llevar nosotros. Que nadie nos puede ayudar. Que tenemos que resignarnos o tenemos que llevar nuestra carga o nuestros problemas, decírselo al Señor en oración y ya está. Pero aquí Jesús dice que nos podemos poner de acuerdo con dos o tres. Dice, y cualquier cosa que la pidieren les será hecho. Les voy a contar cómo comenzó una iglesia en la península. Una señora que le gustaba mucho evangelizar le habló a unos familiares suyos del Señor. Y estos familiares suyos, dos mujeres, se convirtieron a Cristo. Vivían en un pueblo muy pequeño y sus maridos estaban muy en contra del Evangelio. Eso nosotros no queremos nada de eso. Y uno de los maridos de esta mujer, de una de las mujeres que se convirtió, dijo, te prohíbo que vayas a esas reuniones. Tenía que ir cuando no se enteraba. Y estaban muy contrarios a que siguieran al Señor. Pero estas dos mujeres y la otra mujer que les había hablado decidieron hacer un pacto de oración. Yo no sé si tú sabes lo que es un pacto de oración. Yo te lo voy a explicar, esto es muy fácil. Un pacto de oración es que tú coges a otro hermano o otros dos hermanos que comparten contigo esa carga y le dices, hermano, ayúdame. Tengo un problema grave.
quiero ver una respuesta del Señor en este asunto. Ayúdame en oración. Lleva conmigo esta carga. Vamos a hacer un pacto, vamos a orar juntos. Vamos a reunirnos para orar una vez a la semana o 2 veces a la semana o el tiempo que podamos y vamos a orar juntos, vamos a compartir esta carga, vamos a buscar la bendición del Señor, vamos a buscar la respuesta del Señor. Y estas mujeres lo hicieron así. Nuestros maridos no son creyentes, están en contra del Evangelio, nos dan problemas para que nosotros le enseñemos a nuestros hijos más de la palabra del Señor, se oponen al Evangelio, pero Dios puede cambiarle. Vamos a hacer un pacto de oración. Y así lo hicieron. Entonces, estas 2 señoras, junto con la otra, ellas 3 se reunían a orar. Todos los días. Casi todos los días. Y fue pasando el tiempo. 1 mes y otro mes. 1 año y otro año. Pasado bastante tiempo más, una de ellas, en una reunión de oración, dice: mira, nos estamos reuniendo cada día, aunque fuera muy pocos minutos, pero cada día nos estamos reuniendo por años para pedir que nuestros maridos se conviertan. Y están cada vez más duros, están cada vez más insensibles, y cada vez la convivencia es peor. Y las cosas no han cambiado con ellos. ¿No crees que deberíamos dejar de orar? Y estuvieron pensando, ¿qué vamos a hacer? Pero estaban leyendo la palabra de Dios. Pero mira lo que dice Jesús aquí, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir una cosa al Señor, Él lo va a hacer. Entonces una de ellas dijo: mira, vamos a hacer una cosa. Ya el Señor sabe, quizá no sea la voluntad de Dios que nuestros maridos se conviertan. No sabemos qué va a ocurrir, pero si el Señor ha puesto por tanto tiempo este anhelo en nuestro corazón de orar por nuestros maridos para que sean salvos, no está bien que dejemos de hacerlo. Mira la promesa del Señor. Vamos a hacer una cosa, vamos a esperar 1 mes más. Vamos a seguir reuniéndonos cada día. Y vamos a orar al Señor por nuestros maridos. Y si después de ese mes no sucede nada, si después de ese mes no hay ningún cambio en ellos, si después de ese mes no ocurre nada, pues entenderemos que Dios quiere que dejemos este pacto de oración. Y entonces, pues lo dejamos, ¿no? Ya no volvemos a reunirnos. Oraremos en casa cada una, pero ya no dejamos de reunirnos. Porque ellos se reunían casi cada día para orar conforme a la promesa de Jesús, Mateo 18 y 19. Decidieron hacerlo así. Vale, vamos a esperar 1 mes. Y siguieron orando, aún con más intensidad: Señor, que mi marido se convierta. Señor, que mi marido se convierta. Y llegó el día 31 de ese mes. Era el último día de reunión de oración. Ellos se reunían por la mañana, cuando dejaban a los niños en el colegio, entonces iban a casa de una, a casa de otra, tomaban el café, leían la palabra y oraban. Y eso lo hacían por años. Hoy es el último día, pues en las manos del Señor está todo. Acabó la reunión de oración. Y cuando volvió una de esas mujeres, se encontró que su marido, que tenía un negocio, estaba en la casa. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el negocio? Sabes, hay algo que tengo en mi corazón. Me he dado cuenta de que soy pecador. ¿Ah, sí? Y yo no podía creerlo. ¿Qué estás diciendo? Sí, yo quiero acompañarte a la iglesia. Yo necesito a Dios. Ella no podía salir de su asombro. Era el último día del pacto de oración. Entonces llamó rápidamente a su hermana y compañera de oración y le dio la noticia: mira lo que está pasando con mi marido. Era indiferente, no quería saber nada, pero dejó el trabajo, llegó a casa y dijo estas cosas. ¡Wow! Esto es una respuesta al Señor, qué bien, gloria a Dios, me alegro mucho. Pero mi marido no ha dado ninguna señal de que la gracia de Dios haya tocado en él. Bueno, así transcurrió el día. Y llegó la noche. Las 11:30 de la noche de ese día, del día en que el pacto de oración terminaba. Y cuando faltaban unos minutos para las 12 de la noche, el marido de la otra mujer, que no era creyente, se despierta, alterado, y dice: quiero acompañarte a la iglesia.
yo quiero ser salvo, quiero ser como tú. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en oración para pedir alguna cosa, mi Padre lo va a hacer. Así se inició una iglesia que todavía vive, todavía existe. Cuando Jesús dice aquí que si nos ponemos de acuerdo para orar le será hecho, es porque esto es una gran verdad. Y es por eso que debemos entender que Jesús nos muestra que la gloria de Él y la gloria del Padre está en conceder respuesta positiva a la oración. Jesús lo dice muy claro. Dice en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, que es otro cheque en blanco que Jesús nos da. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? ¿Cómo dice el versículo? ¿Con qué propósito? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. El objetivo de la oración no es únicamente que nosotros podamos recibir aquello que pedimos. Y como vamos a ver ahora, hay una condición, tiene que ser la voluntad de Dios. Hay una serie de condiciones, ahora echaremos un vistazo a eso. Pero no solamente eso. Cuando Dios nos concede la respuesta positiva a nuestro clamor, no lo hace para que nuestro gozo sea cumplido. Eso es verdad también. Pero lo hace por un motivo principal: para glorificarse. Dios no es un tacaño al cual tenemos que sacarle cosas a través de orar y de insistir. Dios se alegra en dar. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no dará buenas cosas a los que le pidan? No tenemos que convencer a Dios de nuestra piedad, de lo buenos que somos, para ver si Él nos va a dar lo que le pedimos. Él se glorifica en dar. Él quiere dar. Él se alegra en dar. Él se regocija en eso, y cuando Dios da algo, Él es el primero que se alegra, porque dice Él: en esto es glorificado el Padre. La gloria va para el Padre cuando Él concede la petición. Por lo tanto, tenemos que tomar esa palabra, hacer pactos de oración y buscar insistentemente al Señor, porque Él quiere hacerlo. ¿No fue Jesús el que dijo: pedid y si hay suerte? No, pedid y se os dará. Buscad, llamad, porque algunos que piden reciben, algunos que llaman se les abre, y alguno que busca halla. No dice eso, ¿no? Dice: todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, todo aquel que llama se le abrirá. El problema es que nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es la oración, y pensamos que la oración es algo individual. Pensamos que es algo para un creyente, para que nosotros luchemos solos en oración, y eso es algo que es contrario al mandamiento de Jesús. Poneos de acuerdo para orar. Ahora bien, el principal objetivo del diablo es apartarnos de la oración, porque la oración mantiene fuera al diablo, y el diablo mantiene fuera la oración. Entonces, él quiere robarnos las promesas como aquel que nos quiere robar el cheque para que sigamos en la pobreza. Y Mateo 18 y 19, que se cumple, se ilustra muy bien el pasaje que hemos leído. Ahora echaremos un vistazo a él. Este pasaje tremendo, es uno de mis favoritos, por lo que ocurre ahí, cuando la iglesia está perseguida y cómo Dios responde. Pero hay algo que tenemos que considerar, y es que Dios quiere que nosotros tomemos la oración en serio. La tomemos como una herramienta fundamental en nuestra batalla espiritual. Porque esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? La tenemos. Si yo estoy seguro de que la voluntad de Dios es que alguien se convierta, si yo estoy seguro que la voluntad de Dios es que este camino se abra,
si yo estoy seguro de que la voluntad de Dios es que yo tenga este empleo, si yo estoy seguro de que la voluntad de Dios es que en mi familia suceda tal cosa, si yo sé que es la voluntad de Dios que yo pueda sanar de esta enfermedad, si yo sé que es la voluntad de Dios, cualquier cosa, ponle tú lo que tú quieras ahí. Entonces yo tengo que tomar la palabra de Dios. Y tengo que buscar el poder de Dios. Y no solamente conmigo mismo. Puedo buscar un aliado en oración. Porque dice que donde están 2 o 3 que se ponen de acuerdo, allí está Él. Hay una presencia especial de Dios cuando los hermanos se reúnen para orar. No hace falta que sea una vigilia de la iglesia. No hace falta que sea en el local de cultos. No hace falta que sea, puede ser en un restaurante, puede ser en un rincón de la casa, puede ser en el campo, puede ser en la playa, puede ser en cualquier momento, pero se pueden poner de acuerdo para decir, Señor, tenemos este pacto, y hasta que no nos des una respuesta vamos a seguir orando a ti. No tenéis lo que queréis porque no pedís. Y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Pero debemos orar con fe, no dudando nada. Porque la fe hizo que aquellos discípulos que tenían poder no lo tuvieran. ¿Te acuerdas cuando aquel padre que tenía un hijo endemoniado llevó a su hijo a los discípulos de Jesús para que le curaran? Pero se ve que ese diablo era de primera región, de primera división, y estaba duro de pelar. Y los discípulos fracasaron, pero los discípulos recibieron poder de Cristo para echar fuera demonios, ¿verdad? Jesús lo dijo bien, a los 70 incluso, no solamente a los discípulos, a los 70. Les dio autoridad sobre ellos. Y cuando volvieron, dijeron, Señor, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Pero ese caso, Jesús se enfada, se entristece con sus discípulos, porque aquel hombre viene a Jesús diciendo, estos discípulos no curan a mi hijo. Y entonces va a Jesús y le dice, Señor, mira, mi hijo está atormentado por un demonio. Ya le he pedido a tus discípulos que le sanen, pero ellos no han podido hacer nada. Si tú puedes hacer algo, te ruego que lo hagas. Y Jesús le dice, se enfada y dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráeme tu hijo aquí. Y entonces Jesús expulsa rápidamente al demonio. Entonces después va a los discípulos y dice, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y él dice, por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais al monte, y tuvieseis fe. Aunque es verdad que este tipo de demonios no sale sino con oración y ayuno. Eso es verdad. Pero lo que está diciendo Jesús es, teníais el poder, teníais los dones. ¿Por qué? Porque no tenéis fe. Todo aquel que duda es semejante a la onda del mar que va de un lado para otro. No piense que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El problema nuestro no es que Dios no quiera dar. El problema es que nosotros no queremos tomarle la palabra a Dios. Y entonces nos arrastramos con cargas y con dificultades y con temores y con no sé cuántas cosas más, porque no vamos a cobrar ese cheque. Jesús fue muy claro, muy contundente. En el capítulo 15 de Juan, versículo 7, hay una promesa clara ahí, y hay tantas promesas del Señor aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, si yo estoy unido a Cristo, si yo estoy permaneciendo en Él porque estoy en oración, estoy leyendo su palabra, permanezco fiel a su promesa, si yo estoy unido a Él, pedid lo que queráis y os será hecho. Esto es una promesa del Señor. Yo tengo que tomar esas promesas. Yo no puedo dejarla ahí y decir, bueno, pues está muy bien, esto está muy bonito, te cierro la Biblia, la dejo en un cajón y hasta el domingo que viene. No, yo tengo que tomar esta palabra, apropiármela, y tengo que ir delante de Dios, arrodillarme delante de Él y abrir la palabra y decir, Señor, tú has prometido esto, yo quiero lo que dice aquí. Amén. Sí, Señor, así. Porque yo creo tu palabra, no creo que esto sea papel mojado, no creo que sea para la época primitiva, ni para los super espirituales, ni para otros. Esta palabra es mía, esta palabra también es para mí, porque tú me la has dado a mí, y yo voy a creer en esta palabra. Yo voy a recibir esta palabra, y no te voy a soltar hasta que no me bendigas, como hizo Jacob.
cuando agarró a Cristo, porque era Cristo, el ángel de Jehová, pero sabemos que era Cristo, lo dice después el profeta Oseas, y él le dijo: no te dejaré si no me bendices. El problema nuestro es que nosotros vamos a Dios y decimos: Señor, me pasa esto, Señor, me pasa lo otro, hasta luego, Señor. Pero lo que yo tengo que hacer es decir: Señor, ayúdame, y no me voy a ir de aquí hasta que no me respondas. Y después volveré a ti una y otra vez, y buscaré ayuda a otros hermanos, haré un pacto de oración, voy a ayunar, voy a clamar a ti, hasta que tenga una respuesta tuya. Porque tu palabra tiene que cumplirse en mí. Tú no me engañas, tú no me estás diciendo algo para decirme que no, que luego que sí, que luego que no, sino que tú eres sí, sí y amén en todas tus promesas. Tómale la mano a Dios, toma la palabra de Dios, créela. Porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Tenemos que tomar esta palabra y decir: Señor, como dijo el profeta Daniel, que Daniel se presentó delante de Dios y le dijo: Señor, que tú lo dijiste a los profetas, a ver si no lo vas a cumplir. ¿Verdad? No lo dijo así, pero como Daniel, un amigo nuestro, le decimos eso. Pero me gusta eso, porque a eso al Señor le agrada un montón. Le agrada un montón. Tenemos que orar con la Biblia. Tener las promesas de Dios ahí, es decirle: Señor, tú has escrito esto, acuérdate de mí, que yo también soy tuyo. Aunque sea, pero soy tuyo también. Y el profeta Daniel, investigando las escrituras, le dijo: ahí va, si ya tiene que cumplirse. Y él ayunaba y oraba y decía: Señor, cumple tu palabra, Señor, cumple tu palabra, Señor, cumple tu palabra. Hasta que el Señor la cumplió. Mira, seguro que tienes una carga de oración en tu corazón por algo que tú quieres ver de Dios. Y el diablo va y te susurra: déjalo, es que no es la voluntad de Dios. Tú no sabes si es la voluntad de Dios o no. Eso te lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Pero tú dices: hay este problema, hay esta cosa. Bueno, ¿y qué vas a hacer? La carne dice: ponte a ver el partido de fútbol. ¿Cómo vas a ponerte ahora a orar? ¿Cómo vas a...? Ya en la iglesia donde oramos. Pero ¿cómo vas a...? Y a veces el Espíritu de Dios te llama para orar a Él, pero te pilla de compras y dices: ¿cómo voy a retirarme ahora a orar si estoy haciendo la compra? Pues suelta la compra y vete a orar, hombre. El Espíritu de Dios nos llama una y otra vez, pues un espíritu de oración, ¿no? Eso dice el profeta: derramaré sobre vosotros espíritu de gracia y oración. Y yo le pido al Señor: Señor, dame espíritu de oración, para que suelte todo y me vaya a orar, hasta que me respondas. Y precisamente eso es lo que Jesús hacía. Él estaba tan ocupado, pero en el momento que tenía un poco de tiempo, dice que se retiraba a un lugar oscuro, donde nadie le iba a molestar. A veces los discípulos iban: ¡ay, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Que te hemos buscado y tal. Y pienso que Jesús diría: ¿dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar? Hablando con mi Padre. Y el Evangelio de Marcos, que habla mucho de la vida de oración de Jesús, dice que Él se retiraba al lugar oscuro. La gente decía: ¡ay, Jesús! Y Jesús decía: ¡shh! Voy a orar. Porque Dios nos ha dado espíritu de oración. ¿Y qué dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27? Dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? Pero el Espíritu... ¡oh! ¡Qué pasada del Espíritu Santo! Eso dicen en Modana, ¡qué pasada! ¡Qué maravilla es el Espíritu Santo! Pues tú llegas a orar y dices: Señor, yo no sé cuál es tu voluntad, pero estoy aquí. Yo tengo este anhelo en mi corazón, pero si no es tuyo ese anhelo, pues que el Espíritu Santo lo quite. Y si es otra cosa lo que tiene que haber en mi corazón, porque el Espíritu Santo lo ponga. Pero tú te conectas a Dios y le dices al Señor, le dices al experto en la oración, que es el Espíritu Santo: ayúdame, Señor, a orar conforme a la voluntad de Dios e interceder. Es lo que la Biblia llama orar en el Espíritu. Yo creo que tenemos que tener una lista de oración para recordarnos las cosas por las cuales debemos orar. Y no está mal hacer eso. Pero es bueno que a veces cojamos esa lista de oración, la guardemos en un cajón y le digamos: Señor, ¿por qué quieres que yo vaya?
aquí estoy para servirte. ¿En qué puedo servirte yo, Señor? Porque a veces es otra cosa lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos ahí con el dolor de muelas para que el Señor nos quite el dolor de muelas. Yo no estoy en contra de que nadie se quite el dolor de muelas. O vamos ahí con otras cosas que son intrascendentes y le presentamos todo eso al Señor y el Señor dice, ya está otra vez con lo mismo. Y a lo mejor el Espíritu Santo dice, ¿tú sabes por qué tienes que orar, Fran? Para que el Señor te transforme, te haga humilde. Porque veo que apestas a orgullo. Por ejemplo. Y puede ser que yo me ponga en oración y el Señor me diga, oye, Fran, que tu aliento no me huele bien. Hay egoísmo en tu vida. Hay incredulidad en tu vida. Eso no me gusta. Y entonces yo tengo que dejar mi lista de oración en un cajón y tengo que decir, Señor, dame fe. Dame humildad. Dame del fruto de tu Espíritu. La oración no es para cambiar a Dios, es para que yo cambie. La oración es para presentarme delante de Él y pedir que el Espíritu Santo me guíe. Él sabe todas las cosas, Él sabe todo lo que nos pasa, sabe lo que tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Pero tenemos que usar la oración como una herramienta de transformación y como una herramienta de poder. Y ahora vamos al pasaje de Hechos 4, que es mi favorito. Claro, porque no me canso de leer esto, es que... Pero fíjate, oye, como dice Alberto, me entra una cosa así por el estómago, mira que si se pone a temblar esto. Yo que no tengo seguro de vida, pero más que tengo seguro de salvación. No pasa nada, no pasa nada por eso, ¿no? Bueno, en Hechos 4 me gusta mucho este pasaje porque la iglesia fue probada muy duramente con la persecución. Pero ellos ganaron la victoria porque oraron juntos. Eso es todo lo que hicieron. Oraron unánimes. Bueno, ¿qué había pasado? Había habido un milagro tremendo. El pobre en la puerta del templo y llegaron Pedro y Juan, mira, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Cristo, me hubiera gustado ver eso. Y aquel hombre que tenía más de 40 años, saltando y alabando a Dios y glorificando a Dios, y luego llegaron estos beatos, bueno, no beatos no, porque beato significa feliz y ellos no eran felices. Llegaron allí estos religiosos para llamar la atención, eso no se hace, eso está prohibido y tal. Pero les reprendieron, les intimaron, les amenazaron. Y aunque es verdad, y esto es lo más bonito de la Biblia, lo honesta que es la Biblia, ellos respondieron muy bien respondido. No prediquéis más, no enseñéis más en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan dieron una respuesta teológica 100%. Juzgad vosotros si podemos hacer eso, si tenemos que obedecer a los hombres antes que a Dios. Esa respuesta estaba muy bien, pero por dentro estaban temblando. Eso es la verdad. Por eso fueron a la iglesia, no fueron diciendo, los han amenazado y tal, pero nosotros le hemos dado una respuesta ahí y nada, no hay problema ninguno. Nada, esto es que se creen, no, nosotros vamos a ganar. Pero fueron corriendo a la iglesia, a los suyos, a los hermanos, y entonces les informaron de los principales sacerdotes, versículo 23, Hechos 4, 23, les informaron de ellos. ¿Para qué? Para buscar el poder. No dijeron, bueno, pues esto ya es un asunto nuestro, los apóstoles que se ocupen. No. O mira, vamos a escribir a la Ferede para que nos defienda. Bueno, en aquella época no había Ferede. Ellos vinieron al Señor, versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, toda la iglesia haber oído esta amenaza terrible que podía traer este problema, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el tal y cual. Y luego pasó lo del versículo 31. Hay una oración ahí tremenda. ¿Y por qué? ¿Por qué está este pasaje aquí? Ante las amenazas que sufría la iglesia por parte de la persecución religiosa, por parte de la mentira también, porque había quienes querían corromper el Evangelio para que el Evangelio no fuera el puro, sino uno descafeinado, uno light. Ante el poder del diablo, el poder de la mentira,
el poder del mundo. La Iglesia solo dijo: vamos a orar. Eso es todo. Ellos reconocieron su temor, reconocieron su debilidad, reconocieron su fragilidad y se unieron, unánimes, alzando su voz, orando, pidiéndole al Señor que se mueran estos que nos han amenazado, que haya un rey que se haga cristiano y así nos favorezca a nosotros y nos haga unos templos bien hermosos. No. Concede a tus siervos que no tengan nudos en la garganta, porque cuando alguien tiene un nudo en la garganta es porque está, como cuando te decía el maestro en el colegio: oye tú, ¿de qué estoy hablando? Y tú estás ahí escribiéndole ahí a tu novia del cole un corazón ahí y no te estás enterando de nada. Y entonces está, que en la época que iba al colegio, los dichosos quebrados, esos que le llaman quebrados porque era un quebradero de cabeza y un petardo, y tú estabas ahí escribiéndole: querida Manolita, a ver si nos vemos y tal. Y entonces te dice el maestro: ¿de qué estoy hablando? Entonces tú te levantas ahí y hay un nudo en tu garganta por el miedo que tienes. Y dices: Y a ellos les pasaba eso. Concédenos que con todo denuedo, sin nudo en la garganta, sin temor. A veces decimos nosotros que tenemos un nudo en el estómago, que nos sentimos mal. Prediquemos o predique tu palabra mientras que tú extiendes tu mano. Bueno, ¿cómo luchó la Iglesia contra sus enemigos? El peor enemigo de la Iglesia no era el César, el emperador. El peor enemigo no era ni siquiera el diablo. Aunque tú dices: pues no. Porque ellos tenían dones para sujetar al diablo también, ¿no? Bien. El peor enemigo no era el mundo. El peor enemigo, el enemigo más peligroso en ese momento era el temor. Ese es el enemigo más cruel, más malvado. Porque el diablo puede ser resistido y huirá de vosotros, ¿no? Dice el Señor: resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo no tengo que pelearme con el diablo. Cristo está para eso. Yo le resisto y ya está. El mundo, pues, me puedo ir de retiro espiritual a Santa Brígida y ya está. Y no viendo los escaparates, pues me olvido del mundo. Me quedo ahí en plena naturaleza. Pero la carne va conmigo donde quiera que voy. Y esa carne, ahí está el temor. Ellos tenían miedo de predicar porque les habían amenazado de muerte. De hecho, mataron después, capítulo 7, a Esteban. Después arrestaron a Pedro y querían matar también al apóstol Pedro, que luego vemos que hubo otra reunión de oración. Las reuniones de oración son tremendas, ocurren unas cosas increíbles. Pero el temor estaba en ellos. Y la respuesta fue la oración. Bueno, yo estoy seguro, porque no hay ningún hombre, por eso quien ha estudiado estas cosas dice que hay 365 veces en las que la Biblia aparece y dice: no temas. No sé si es que como somos muy temerosos, pero la Biblia está lleno de hombres y mujeres que tenían miedo. Abraham tenía miedo porque Sara, mi mujer, es muy guapa, me van a matar a mí para quedarse con ella, y todo iba echando mentiras. Aarón tuvo miedo, Moisés tuvo miedo, Elías tuvo miedo. ¿Quién no tuvo miedo? Pero la respuesta al temor es esa oración unánime. Yo estoy seguro de que nosotros hemos venido aquí con una carga de temor, porque todos tenemos miedo. Tenemos miedo a qué va a pasar con nuestra familia. ¿Serán salvos? ¿No serán salvos? Si tenemos una enfermedad, tenemos miedo. ¿Me curaré de la enfermedad o no? Si tenemos un pecado resistente en nuestra vida, una cadena ahí, un pecado, un aguijón en la carne, tenemos miedo de que ese aguijón nos domine y nos arrastre, y una tentación muy fuerte en nuestra vida y tenemos miedo. ¿Me arrastrará? ¿Me cautivará? ¿Me llevará a pecar? Y tenemos miedo por eso.
Y tenemos miedo también, ¿qué será de mi vida? ¿Me quedaré solo? ¿Me quedaré abandonado? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de los míos? Y este problema que tengo, esta necesidad que tengo. Entonces el temor nos atenaza, nos sujeta, nos impide ver lo que Dios tiene para nosotros. Hace que se pongan nudos en nuestra garganta y nudos en nuestro corazón. Y ese temor hace que no podamos disfrutar del Señor. Hay tantas cosas en nuestra vida por las cuales tenemos miedo. Amenazas de dentro y de fuera. Temores interiores. Y hasta los creyentes tenemos un temor especial a pecar, o deberíamos tenerlo. Y pensamos, ¿pecaré contra el Señor y Él me desechará al final? ¿Pecaré contra el Señor y traeré vergüenza al nombre de Cristo y Él me disciplinará? ¿Esta decisión que voy a tomar le agrada al Señor o a lo mejor me voy a equivocar? Tengo miedo. No sé qué va a ser el futuro. No sé si estoy haciendo bien. No sé qué va a pasar conmigo. No sé qué. Y hay unas amenazas, unas nubes negras en nuestra vida que amenazan algo malo. A veces el temor viene a nosotros por la noche y pensamos, ¿qué va a ser de la iglesia? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de los míos? ¿Qué va a ser de mí? ¿Estaré haciendo lo correcto? Y ese temor que habita en nosotros nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba el sueño, nos roba la ilusión, el miedo al ridículo, el miedo al error, el miedo al pecado, el miedo hasta al diablo. En mi viaje a la península conocí una chica atribulada, una chica creyente atribulada por el miedo al diablo. Digo, ¿cómo has caído en este engaño? El miedo está presente en todo. Y el diablo es un experto en usar el miedo. Él dice que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre. ¿Lo ves? En Hebreos lo dice. Y esa cadena del miedo te cohíbe. Yo quiero servir al Señor, pero ¿y si no lo hago bien? Tengo miedo. Me sentaré. Yo quiero compartir el Evangelio con el chico que viene a traer el agua, pero tengo miedo porque él se ríe de mí. Y el miedo trae nudos a nuestra garganta y trae nudos a nuestra vida. Y aquellos que han tenido una mala experiencia en una iglesia evangélica también tienen miedo, o tenemos miedo y decimos, y ahora hay una iglesia allí, somos buenos hermanos y tal, pero ¿y si me involucro? ¿Y si me hacen daño? ¿Y si me vuelve a pasar lo que me pasó la otra vez? ¿Y si no me aceptan? Entonces tengo miedo, entonces no me involucro en la iglesia, porque tengo miedo. Tengo miedo de servir y tengo miedo de esto y tengo miedo de lo otro. Y así somos amputados, nuestras bocas se cierran, nuestros corazones se hunden, nuestro gozo se pierde y no disfrutamos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Por ese miedo, ese temor que nos amenaza, que nos atenaza, ese temor que no queremos reconocer a boca llena, que no queremos compartir con nadie, porque también tenemos miedo. ¿Cómo voy a compartir a un hermano que tengo un problema serio, que tengo una tentación grave? ¿Y si ese hermano me humilla, me traiciona? Entonces no voy a hacer un pacto de oración con otro hermano, porque a saber lo que va a pasar. Los pastores mismos tenemos miedo, decimos, tengo un problema, pero se lo puedo contar a un compañero de ministerio, pero ¿y si me traiciona? ¿Y si lo cuenta por ahí? ¿Y si ahí ese problema que yo tengo? Y entonces al final el miedo nos domina y el miedo nos llena, y llena las iglesias, llena las vidas, llena las familias, llena los corazones. Se acabó, tenemos que destruir eso. Y eso no puede salir sino con oración.
esa es la lección que se muestra ahí. El diablo preparó una buena maquinaria. La maquinaria de la amenaza, la maquinaria de la sabiduría mundana, la maquinaria de la política y sobre todo el combustible del temor. Pero ellos, ¿qué hicieron? Vinieron a los suyos, contaron lo que los principales sacerdotes habían dicho y todo eso, y entonces ellos dijeron: oremos, no podemos con esto nosotros, el temor que tenemos es tan grande, y esta responsabilidad que Dios nos ha dado de predicar su evangelio es tan grande que esto de carga no lo podemos llevar nosotros. Oremos a Dios, que Dios intervenga, que Dios nos dé poder, que Dios quite nuestro miedo, que quite nuestros nudos, que nos mueva, que nos llene, que haga lo que tenga que hacer, pero vamos a orar. Y esa es la lección aquí. Durante años puedes ser cautivo del miedo y no puedes abrir tu corazón a alguien porque tienes miedo. Y no puedes servir al Señor porque tienes miedo. Y no puedes orar al Señor porque tienes miedo. Y no puedes, pero en Cristo sí puedes. Amén. No tienes que vivir con esa cadena. Porque está la oración. Ora a Dios. Como ellos hicieron. Pero hermanos, convoquemos una reunión de oración. No, ellos estaban allí. ¿Qué ha pasado, Pedro? ¿Qué ha pasado, Juan? Mira, le hemos respondido bien, pero estamos temblando. ¿Qué vamos a hacer? Cristo nos ha mandado que prediquemos el Evangelio, pero mira cómo estamos y tal. Y entonces dice: vamos a orar. Vamos a orar. Entonces ellos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, danos poder. Quita este miedo de nosotros, danos el poder de tu Espíritu, de tu gracia. Y entonces Dios respondió de una manera increíble. Y sabes, hermano, eso es lo que yo necesito. Yo necesito que mi casa tiemble. Necesito que mi vida tiemble. Y necesitamos temblar. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque Dios les dijo a través de esa señal tan tremenda, su Espíritu Santo moviéndoles para orar, su Espíritu Santo liberándoles del temor, pero también esa expresión de que se moviera la casa, de que hubiera ese temblor para que Dios decía: yo estoy aquí, no hay miedo de nadie. Ni Satanás con todas sus fuerzas, ni el mundo con todas sus fuerzas, ni la carne, ni el temor, nada va a poder acabar con mi reino. Absolutamente nada. Y hay veces en las que tenemos que pedirle a eso al Señor. Tenemos que ir en oración a Él y decir: Señor, sacúdeme, despiértame, lléname, movilízame, haz lo que tengas que hacer, o quebrántame, o haz lo que tengas que hacer, pero yo necesito saber que tú estás conmigo, que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Muéstrame que tú estás conmigo, que tú eres poderoso en mí, que yo no tengo nada, pero tú lo eres todo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que tu Espíritu es suficiente, que tu poder es suficiente, que no tengo que estar sujeto a ningún temor, porque yo soy libre en Cristo. Tú me has hecho libre para que yo reciba de ti y no para que esté ninguna opresión ni ningún temor, porque en Cristo lo podemos. No podemos vivir como esclavos, no podemos vivir de esa manera en la que posiblemente, y ese era el plan, la iglesia viviera. No le hables a este del Evangelio que te va a denunciar. Bueno, pues la semilla de la iglesia es la sangre de los mártires. Y al final, esta palabra nos muestra que realmente cuando la iglesia reconoce su necesidad y quiere servir, no hay poder que se oponga. Dios se opone muchas veces a nosotros, sí es verdad, pero se opone porque no estamos pidiendo lo que verdaderamente necesitamos. Oramos por cosas intrascendentes, por cosas que bueno, no es que esté mal, pero no es exactamente lo que necesito. Piensa en esta escena. Una persona que va al médico y que tiene un problema cardíaco peligroso, y va a su médico y le dice: mire, vengo porque tengo un grano aquí muy feo, a ver si usted me lo quita. Entonces el médico dice: ¿cómo?
Sí, es que el grano este que tengo aquí no me gusta. La verdad es que tengo las narices un poco grandes. A ver si me podían reparar esto. Y la verdad es que si me operaran de la vista y no tuviera que llevar gafas, estaría mejor. Pero el médico dice: usted tiene un problema en su corazón que se le puede parar en cualquier momento, se puede morir, y viene aquí porque tiene la nariz grande y porque no le gusta el grano que tiene ahí y porque se siente acomplejado porque se mira al espejo y considera que no debería tener gafas. Usted no sabe nada. Y nosotros venimos al Señor: Señor, me gustaría, esto es lo que te pido. Y el Espíritu Santo dice: pero mira tu vida llena de temores, llena de complejos, llena de desobediencia y de rebeldía. Una vida que no está en comunión conmigo, que no está sujeto a mí. Y vienes a mí para que yo, ¿qué? Para que yo te dé, ¿qué? Orar en el Espíritu y decir: Señor, no vengo a examinarte a ti, a ver qué es lo que tú me das. Vengo a que me examines tú a mí. Y si nos ponemos en conexión con el Espíritu Santo, entonces Él nos va a hacer ver nuestra verdadera necesidad. Y eso fue lo que ocurrió con la iglesia. Cuando la iglesia acudió al Señor, dijo: Señor, mira sus amenazas. La iglesia no dijo: pues Señor, en tu nombre vamos a vencer y vamos a hacer tal cosa y vamos a reprender a no sé qué y vamos a reprender a los demás. No. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Señor, mira sus amenazas. Nos amenazan, tenemos miedo. No tenemos poder ninguno, somos simplemente una iglesia. En nosotros no hay ni nobles, ni políticos, ni militares, ni gente influyente. Solamente somos personas corrientes y del vulgo. Tenemos miedo, Señor, pero concédenos tu poder para predicar tu palabra. Amén. Y entonces Dios dice: ahí estoy yo. Oh, qué bonito es eso. Porque nosotros todo lo que tenemos que anhelar es a Cristo. Nada más. Lo que tenemos que venir a Él es decir: Señor, esto es lo que me pasa verdaderamente. Me avergüenza decirlo delante de ti. Pero esto es lo que me pasa realmente. Tengo esta cadena, tengo este temor, tengo esta tentación, tengo este lazo, tengo este pecado que no sale de mí, tengo este aguijón, tengo esto, Señor. Quítalo. Y dame vida. Y las demás cosas, cuando tú quieras. Porque yo vengo a buscar tu reino y tu justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Pero tenemos que ser honestos y sinceros como aquellos hombres fueron. ¿No crees que sería muy fácil para aquella iglesia decir: vaya apóstoles que tenemos, Pedro y Juan, ahora vienen aquí muertos de miedo? ¿Verdad? Es lo más lógico que decir: mira, no digas nada. Tú di que le he respondido bien respondido. Pero ellos fueron honestos, fueron sinceros. Fueron a la iglesia y dijeron: hermanos, que nos han amenazado, que tenemos miedo, que tenemos que orar a Dios. No pasa nada por eso, por ser frágiles. Nuestro Señor lloró delante de una tumba. No pasa nada por eso. Y no pasa nada porque tú le digas a un hermano, le hagas un pacto de oración con un hermano: hermano, tengo algo sucio en mi vida, no sé cómo va a salir, ayúdame, por favor. Ayúdame. No va a pasar nada. Y es por esto que oraron y todo tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo no quiero tener nudos. He tenido nudos por mucho tiempo. Y yo no quiero eso. No. Eso no es lo que Cristo quiere. Y eso no es lo que Cristo quiere para ti tampoco. Hay nudos en tu vida, eso no puede ser. No puede ser. Yo no puedo desatar nudos. Yo no puedo llenarte del Espíritu. Eso es cosa del Señor. Pero sí puedo decirte que tomes la palabra de Dios. Y si no tienes fuerzas, hagas un pacto de oración. Y busca la libertad del temor. No hay nada que temer. Disfruta. Tengo que contar esto porque mi mujer se va a enfadar.
El primer coche que yo tenía, bueno, un coche que yo tenía yo, que era de segunda mano, era un coche que corría bastante. Y fui al taller para repararlo, donde vivía en la península. Entonces le cambiaron el parabrisas. Y yo tenía bastante relación, cierta amistad con el jefe del taller, porque lo llevaba a menudo allí para hacer las revisiones y todo eso. Y como era de segunda mano, pues de vez en cuando le pasaba algo al coche, ¿no? Entonces, cuando ya le cambiaron el parabrisas porque estaba mal y entraba viento y lluvia, pues me dice el jefe de taller, que no me acuerdo cómo se llama ahora, dice: mira, vamos a dar una vuelta para probarlo. Te vienes conmigo para probarlo, que veas que no entra el viento y tal, para estar seguro antes de entregártelo, que esté todo bien. Ah, sí, claro, vale, yo me voy contigo. Mira, 180, 190 por aquellas curvas. Pues parece que va bien. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no te veré. Mira, pues la verdad es que este coche tira bien, aunque esté tal, porque claro, es que este coche te vas picando y cada vez quieres más velocidad. Mira, un miedo. Digo, este me mata a mí. Ese tío, ahora, conducía de lujo. Hasta que por un momento digo, bueno, yo estoy seguro de la salvación, pero seguro de accidentes, que tengo 2 hijas, chacho, que tengo una mujer. Claro, el tío como estaba solo, bueno, tenía pareja, pero tal. Y por el camino me iba hablando en esos 40 interminables kilómetros, no, o menos, yo no sé, ahí me parecieron 400. Pero por eso que las curvas y tal, pegándole caña al coche, y adelantando. Entonces yo iba pasando por el camino y digo, el Salmo 23, sí, ya, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestros conducir las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y aquello, hasta que en un momento pensé, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué tengo tanto miedo? Este hombre conduce bien, tiene coches, compite, ¿por qué competía? Tiene coches deportivos, y en vez de disfrutar del trayecto, estoy muerto de miedo. Entonces pensé, bueno, Señor, si tiene que pasar algo, pues antes me voy al cielo, pero yo voy a disfrutar. Y entonces solté ese miedo, me relajé, y como va el coche, digo, ¡oh, qué lujazo de coche tengo! Voy tan bien aquí, porque yo soy una persona muy temerosa. Y al final el coche era blanco y mi cara también era... Pero digo, ¿qué estoy haciendo? No estoy disfrutando. Cuando era niño, yo no era creyente ni nada, pero mi madre me había enseñado el Salmo 23 y todavía me lo sé. Un día se me ocurre ir a la feria del pueblo, bueno, donde están las atracciones, ¿no? Venía una vez al año y estaban las atracciones de estas que es la noria, esto que sube y tal. Y yo las alturas como que no tal, ¿sabes? No me hace ninguna gracia. Ya les conté lo que me han pasado los aviones y todo eso. Pero me fui, estaba aburrido, me fui solo y tal, y veo que hay una atracción ahí, y digo, esta no es peligrosa porque no sube para arriba. En esta me voy a montar. Porque claro, yo la vi en cierto trayecto y no subía a ningún sitio. ¿Que no subía? Saco mi billete ahí y digo, no, esto solamente da vueltas a mucha velocidad, disfrutaré y le diré, qué bonito, y ya está. Vale, me monto ahí, empiezo a dar vueltas y digo, oh, qué bien se va aquí, mira, cuando empiezo a subir aquello. Y entonces, pues, bajé descompuesto, la cara tenía de no sé qué. Algunos me decían, ¿qué te ha pasado? No. Fatal. Y digo, pero es que todo este miedo que yo tengo. Volví a comprar otro billete. Digo, esto no nunca he superado yo. Y entonces, una vez que superé el miedo, ¡qué bien se va aquí! ¡Dale caña, tío! ¡Venga! ¡Vamos! Porque cuando te liberas de ese miedo, ahora la montaña rusa no subo, pero cuando te liberas del miedo, empiezas realmente a disfrutar. Y nosotros solo podemos disfrutar de Dios y de lo que Él tiene si nos liberamos del temor.
y aquella iglesia predicó el Evangelio, aquella iglesia tuvo poder, aquella iglesia ganó para Cristo, vivió en santidad, porque la tentación del miedo dijeron: Señor, danos de tu poder. Y eso es lo que tú necesitas hoy, y lo que yo necesito: el poder de Cristo para vencer al temor. Vamos a pedírselo a Él, vamos a orar.